Dios les bendiga, hermanos. El hermano Francisco Camacho repitió varias veces la palabra privilegio. Es un privilegio estar en la casa de Dios. Es un privilegio servirle a Dios. Y qué bueno es Dios porque tiene bendiciones para nosotros cada día. Y este es el primer día de la semana y qué bueno que estamos en su casa. Yo veo algunos lugares aquí enfrente vacíos. Le voy a pedir a mis hermanas que tienen las hojitas. ¿Ya están listas? Hermanas de la ofrenda. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar a repartir, pero si algunos de atrás pueden venirse adelante, muy bien. Tomen su asiento un momento. Mientras vamos a repartir estas hojas, cada uno puede recibir una hoja de estas. Viene siendo una parte del bosquejo que vamos a hablar en esta mañana. Le doy gracias a Dios porque en esta semana mi esposa cumplió años. Ella no está aquí ahorita. Y luego al día siguiente cumplimos años de matrimonio. Entonces estoy cumpliendo 33 años de matrimonio. Aquí nos casó el hermano Chávez, recién inaugurada esta parte del templo. Entonces yo estoy muy contento por eso, porque hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿verdad? ¿Ya tienen su hoja? Aquí, ahorita estábamos cantando un canto. Son figuras que a veces no entendíamos o a lo mejor todavía no entendemos. Como por ejemplo hablamos del cordero. ¿Por qué le cantan a un cordero? ¿Verdad? O a veces nos vamos al otro extremo, a un león. Al león de la tribu de Judá. ¿Por qué le cantan a un león? Bueno, en esta mañana vamos a ver algo más o menos de eso. Y vamos a buscar nuestra Biblia, en Apocalipsis. Capítulo 5, versículo 9. El que lo vaya encontrando se pone en pie para darme cuenta de quienes ya lo localizaron. Es el canto que ahorita estábamos cantando, ¿verdad? Muchos de los cantos que aquí cantamos vienen en la palabra de Dios, así que parece que ya todos casi lo encuentran, ¿verdad? Bien, dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje
y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjese lo que dice el versículo 11. Y miré y vi la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia amorosa, santa, divina, y en este momento vamos a escudriñar tu palabra. Háblanos, Señor, al corazón, que las verdades que tú has dicho y vienen aquí en tu palabra se hagan efectivas para aquellas personas que aún no te han conocido en un encuentro personal, que puedan encontrar en ti el motivo por el cual tú nos has creado. Y a tu iglesia, Señor, que afirmes nuestros pies, que fortalezcas nuestra fe, nuestra vida devocional a ti, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Señor, te damos gracias por tu grande misericordia. Gracias por este día, gracias por la libertad que tenemos de escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones. El calor de tu Espíritu nos abrace y nos manifieste el amor que tú tienes hacia nosotros. Muchas gracias, Padre, porque tú te ocuparás de eso. Nosotros tenemos mucho cuidado, mucha atención en darte la honra y la gloria que a ti te pertenecen, porque solamente tú eres Dios. Solamente tú has hecho la obra completa de la cual en esta mañana vamos a hablar. Recibe la honra y la gloria ahora y siempre, Jesús de Nazaret, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento? Vamos a hablar en esta mañana, como dice la hojita que les repartieron, redimidos con tu sangre. Bueno, ¿qué es redimidos? ¿Y qué es la sangre? Bueno, pues la sangre todo el mundo la conocemos, ¿no? Redimidos, comprados con tu sangre o recomprados con tu sangre. Así sería el título de este mensaje. Recomprados con tu sangre. ¿Por qué recomprados con tu sangre? ¿Quién nos compró? ¿Cómo nos compró? Muchas personas han calificado la muerte de Cristo como un accidente, como algo trágico. Otras personas que vino a enseñarnos a morir. Pero esto está lejos del propósito de Dios. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Bueno, si nos abocamos al principio, vemos que en el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra, la creación. Y luego, en el último día de su creación, al sexto día, Dios hizo al hombre con sus manos, lo formó y le dio aliento de vida. Dios crea al hombre y lo hace de una forma santa y perfecta. Tenemos en la hojita, en el número 1 dice,
creados por Dios. En la primera rayita ponemos santos y perfectos para su gloria. Lo que Dios hace, lo hace bien. Y Dios creó al hombre santo y perfecto. El canto que cantábamos ahorita decía, verlo cara a cara. Adán y Eva veían a Dios cara a cara. Qué grande privilegio ver a Dios. Ellos eran perfectos, vivían en comunión completa con Dios. Pero ¿sabe qué? Que Dios no nos hizo unos robots o unas máquinas prefiguradas o prediseñadas a hacer su voluntad. Dios nos dio en la perfección libertad, libertad de voluntad, la cual Dios siempre ha respetado la voluntad del hombre. Sea cual fuere, Dios respeta nuestra voluntad. Y la voluntad se iba a manifestar en obediencia o en desobediencia a Dios. Dios puso en el huerto del Edén un árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les puso eso para si decidían obedecerlo o no. Les dio una libre voluntad. Entonces el hombre tenía que hacer en el número 2 dice, tomando una decisión propia. El hombre tenía voluntad y iba a hacer una decisión si obedecía o no a Dios. ¿Cuánto tiempo obedeció el hombre a Dios? No sabemos. Pero hubo un día en que se les ocurrió desobedecer a Dios. Vieron que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y luego vino Satanás, el gran enemigo de Dios, pero también de nosotros, y engañó a la mujer, y la mujer desobedeció. El hombre arruinó todo. La perfección que tenía se manchó por la desobediencia, por el pecado. Y Dios ya les había dicho, de todo árbol pueden comer menos de este. ¿Era difícil un solo mandamiento? ¿Era difícil? No, sencillo. Pero el hombre quiso hacer su propia voluntad. Y vemos que el hombre sigue todavía terco a hacer su voluntad. Y nos dicen, no te metas en mi vida, yo hago lo que yo quiero. Se le respeta, ¿verdad? Entonces, el hombre tomó una decisión. Y la Biblia dice que el día que ellos tomaran de ese fruto iban a morir. ¿Y qué pasó? Pues no se murieron, siguieron vivos. Es que la palabra muerte, morir, significa separación. Cuando desobedezcan, va a haber una separación entre ustedes y yo, dice Dios. Porque Dios es la vida, y al estar separados de Dios, no tenemos vida, tenemos muerte. Entonces, el hombre cuando desobedeció, no murió físicamente, murió espiritualmente, porque el pecado lo separó de la vida que es Dios. La palabra muerte también significa cesación de la vida, fin de la vida. Y el hombre fue cuando empezó a experimentar la muerte en su cuerpo, moralmente, espiritualmente y luego físicamente.
El hombre con el pecado arruinó todo. Tenemos la siguiente gráfica. El hombre arruinó todo porque ya no iba a tener la vida de Dios. Hubo una división. Y la Biblia dice que porque la paga del pecado es muerte. Cuando una persona peca, no queda otra cosa más que la muerte. El salario que da el pecado es la muerte. Servir al pecado nos va a traer como consecuencia siempre la muerte. Entonces, Dios, siendo santo, ¿qué tenía que hacer con el hombre? ¿Qué tenía que hacer con el hombre? Ejecutar su justicia, porque Dios es santo. Entonces el hombre tenía que morir. Satanás se le presenta y viene y le dice: ¿qué pasó, Dios? El hombre que hiciste, lo hiciste a tu imagen y semejanza. Pecó, ¿que no lo vas a matar? Eres justo, eres santo. Entonces el hombre tiene que morir. Cuando, dice Satanás, cuando yo me rebelé allá en el cielo, ¿te acuerdas que me aventaste al abismo fuera de tu presencia? A mí sí me enjuiciaste y a él no. Surge una pregunta: ¿por qué cuando Satanás se rebeló contra Dios, cuando pecó, no murió? ¿Por qué no murió? Algunos muchachos me han dicho: ¿por qué Dios no ahí lo exterminó en cuanto se rebeló? Órale, vámonos. Oh, es que Dios es sabio. Dios quiso dejarlo con vida para demostrarle a través de las edades, de los siglos, de los tiempos, que Él es justo de principio a fin. Al final lo va a lanzar al lugar que le pertenecía desde un principio. Pero Dios ha querido dejarlo ahí para demostrar su justicia. Satanás no murió, pero se separó de Dios, de la vida. Tuvo que ser separado. El espíritu no muere. Cristo no podía morir por Satanás, porque también Cristo era un espíritu. Pero cuando Dios creó a Adán y a Eva, eran personas como usted y como yo, así mire, cachetoncitos. Entonces Dios dijo: ¿cómo que no voy a hacer mi justicia? Sí voy a hacer mi justicia. Le dijo al diablo: te voy a comprobar que yo soy justo. El hombre tiene que morir, porque mi justicia dice que donde hay pecado tiene que haber muerte. Bueno, Dios entonces sacrificó unos animalitos, dice la Biblia, que cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles de animalito. Quiere decir que hubo ahí derramamiento de sangre, que alguien murió en lugar de Adán y Eva. Porque si Dios hubiera matado a Adán y Eva, no estaríamos aquí nosotros. Y Satanás le hubiera dicho: ya ves, te equivocas, lo que acabas de hacer se arruinó y ya echaste a perder la creación. Pero Dios es sabio y dijo: no, a este lo voy a mantener con vida. Un animalito va a pagar por ti. Murieron los animalitos y la desnudez de ellos fue cubierta por esa piel de los animales. La siguiente lámina: Satanás, no crea que nomás es acusador de nosotros.
sino que siempre está delante de Dios acusándonos a nosotros y acusándolo a Él de no hacer las cosas correctas. Pero Dios siempre hace lo correcto. Siempre. Llegado su momento, Él lo hace, porque Satanás no entiende los planes de Dios. Muere pues un animalito. Y en el número 3 tenemos ahí que dice consecuencias de la desobediencia. ¿Qué consecuencias hubo de la desobediencia? Póngale usted ahí en la rayita, si trae pluma, lápiz. ¿Qué consecuencias hubo de la desobediencia del hombre? Trabajo. Bueno, ya había trabajo, pero ahora la tierra sufrió maldición y ahora iba a ser duro sacar el sustento, porque había que sudarle, ¿verdad? Y antes no, sí había trabajo, el hombre trabajaba, pero así como sembraba salían las cosas. No era muy pesado. ¿Qué otras consecuencias? Bueno, aparte del trabajo, ¿verdad? La muerte. Cuando muere alguien querido, dice uno, pero ¿por qué la gente tiene que morir? Bueno, eso no era plan de Dios. El hombre metió su cuchara y echó a perder todo. Muerte. Dolor, enfermedades, guerras, enemistades, pleitos, drogadicción, alcoholismo. Ahorita dijeron que alguien estaba enfermo. Bueno, esas enfermedades son consecuencias de esa rebelión del hombre contra Dios. Son las consecuencias de nuestro pecado. Yo tengo 53 años. Algunos dicen que porque ya se me cayó el bigote ya parezco como de 45, ¿no? Que me quité 10 años, ¿no? Bueno, me quité el bigote porque aquí estuvo Daniel la semana antepasada y era un joven Daniel. Entonces, pero mire, yo me puedo doblar, todavía me siento joven, ¿no? Pero allá a la 10 ya digo, espérate. Puedo correr, pero ya las rodillas no responden como antes. Se va uno acabando. Aquí me salieron 2 canas. El bigote era el que lo tenía entupido. Van cambiando las cosas. El pelo se va volviendo blanco en algunos. En otros pues nos crece la frente, ¿verdad? Pues hay que peinarnos de atrás para adelante, hermanos. Se acaba. Consecuencias del pecado. Y luego andan ahí personas ahorita de que no hay Dios. Podemos clonar al humano. Rebeldía contra Dios. Tantas filosofías, tantas cosas que hay ahorita en el mundo afuera, que la gente dice, no necesitamos a Dios, pero se están pagando grandes consecuencias. Hoy el hombre, por esa rebeldía, ya permite el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. Ese no es el plan de Dios. Usted puede poner ahí todas las consecuencias que tenga. Crisis, subió la renta, no hay trabajo. Esas son consecuencias del pecado. Cuando había aquí mucha balacera, muchos perdimos el trabajo, ¿sí o no? Consecuencias del pecado. Nuestros gobiernos dicen, pues vamos a hacer unas calles y unos puentes muy bonitos. Y anda gente con que ¿cuánto dinero se están robando ahí? Por donde quiera vemos las consecuencias del pecado. Nosotros mismos decimos, bueno, ¿por qué a veces soy infeliz? ¿Por qué a veces estoy triste? ¿Por qué a veces no salen las cosas? Consecuencias del pecado. El hombre estaba en graves problemas. Pero ¿sabe qué? En el número 4 dice, Dios
provee un medio de salvación a través de los sustitutos. En este caso, Adán y Eva fue unos animales. No dice la Biblia qué tipo de animales, pero la piel del animal la tomó Dios para hacerles vestidos. Dios proveyó ahí un sustituto que muriera en lugar de Adán y Eva. Y nos hace en Génesis 3:15, la siguiente lámina, una promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a Satanás. Va a haber enemistad entre Satanás y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la semilla de la mujer iba a tener guerra contra la semilla de Satanás. Y aquí está hablando de un Salvador. En el número 5, Dios prometió un Salvador en Génesis 3:15. Es decir, de la mujer nacería el Salvador, el que ya no como un animalito, sino ahora como un humano, iba a pagar el precio de la salvación para regresar al hombre a su estado original, santo y perfecto. Entonces, Dios prometió a ese Salvador. Corre la historia y la siguiente imagen: el hombre es esclavo del pecado. No hay manera de deshacerse del pecado. No hay manera de quitarnos el pecado de nuestra alma. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? Bueno, instruyó a la gente que ofreciera un sacrificio de sangre por sus pecados. Y vemos que a través de la historia, Dios designa a un cordero de 1 año sin defecto. El hombre tenía que traer su corderito, sacrificarlo, y esa sangre iba a ser el pago por el pecado de la persona. Y de esa forma Dios no iba a ver el pecado de las personas, sino la sangre de ese corderito estaba pagando por el hombre. Sigue caminando la historia y luego vemos que, bueno, al corderito se tenía que... Y si alguien conoce, los corderos son mansitos, ¿verdad? No tiran patadas o no le dicen: ¿a dónde me llevas? No, mira, pues con este cuchillo te va a matar. Y no, ¿verdad? Es todo lo que hacen. Esto es figura de aquel Cordero de Dios que iba a venir. La justicia de Dios veía la sangre que cubría el pecado de las personas. Eso era una sombra de un sacrificio mayor y perfecto que iba a ser el Salvador de la promesa. De esa forma, el pueblo de Israel, que fue el que recibió el conocimiento de Dios, tenía que ofrecer los sacrificios. Y vemos aquí en la siguiente lámina cómo ellos sacrificaban ese cordero y le decían a Dios: este cordero, la sangre de él nos está cubriendo nuestro pecado. Pero ellos decían: ¿cuántos corderos matamos por nuestro pecado? Imagínense cuántas veces pecaba la persona
¿cuántos pecados tengo, cuántos corderos tengo que ofrecer por mi pecado? Porque si no ofrecía la sangre de un cordero, esa persona podía morir, porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá, dice también la Biblia. Entonces, el cordero era el que con su sangre cubría el pecado de la persona. Solamente lo cubría. Vamos a ver más adelante qué es lo que hizo la sangre del Cordero de Dios. La siguiente lámina vemos de nuevo la promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Jesús tenía que nacer sin pecado, porque la justicia de Dios decía que tenía que ser así. Una persona perfecta iba a tomar el lugar de los imperfectos. O sea que Dios mismo tenía que pagar el precio por nosotros. Los testigos contra Jehová dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Dicen, es que Dios le dijo al arcángel, pues ve a morir por el hombre. Y el arcángel dijo, pues si no me queda de otra, pues tengo que obedecer, si no me va a pasar lo mismo que Satanás, por no obedecer. Pero no es así. Un ángel es un ser creado. No tiene la capacidad un ángel de morir en nuestro lugar. Porque entonces nosotros, al venir el humano a través de un ángel, estaríamos adorando a otro Dios y no al único Dios verdadero. Tenía que ser el mismo Dios que viniera a salvarnos, a recomprarnos, a redimirnos. El mismo Dios. Es entonces cuando Jesús le dice al Padre, envíame a mí. En la eternidad siempre ha sido el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres es Dios. No son tres dioses, es un Dios y tres personas. No lo entendemos ahorita porque somos finitos. No me explica usted, y no me lo podrá explicar ningún teólogo, cómo nosotros somos una Trinidad. Somos tres en uno. Somos espíritu, alma y cuerpo. Quite uno de esos elementos y morimos. No podemos explicar la Trinidad de nosotros, menos vamos a explicar la Trinidad de Dios. El Verbo de Dios, Jesús, dijo, yo voy a tomar forma humana. Tenía que ser perfecto desde su nacimiento. Entonces, María, siendo virgen y estando comprometida en matrimonio con José, el ángel se le apareció y le dijo, María, Dios va a venir a la tierra y ha buscado una virgen y a ti te tocó. No porque ella tuviera virtudes, sino porque en aquel tiempo las vírgenes decían, ¡ay, qué bueno que yo fuera la portadora de la semilla de Dios para que naciera el Mesías! A lo mejor algunas no se casaban, ¿no? Pero le tocó a María. Le pudo haber tocado a Pancha, pero María sabía la profecía de Dios. Y ella le dice, oye, bueno, va a nacer en mi vientre un niño, va a ser el Mesías. Pero ¿cómo va a ser eso? Yo apenas me voy a casar con José. Y el ángel dijo, no, espérate, es que tú no entiendes los planes de Dios.
iba a nacer solamente de la simiente de la mujer. Usted y yo estamos aquí porque papá y mamá unieron su semilla, y de esas dos semillas se unieron y nos formamos nosotros, de papá y mamá. Pero Jesús tenía que ser simiente de Dios. Por eso el Espíritu Santo vino y cubrió a María y engendró en el vientre de María la naturaleza humana de Jesús, un bebé, igual como usted y como yo nos formamos en el vientre de nuestra madre. Dios se hizo hombre, Dios mismo vino a hacerse como nosotros, porque nos iba a salvar a nosotros. Tomó nuestra misma naturaleza. Cuando nace Jesús, cuando la gente se da cuenta, porque José dijo: ay caray, María ya se fue con otro, ¿qué pasó? Hay que apedrearla por pecadora, ¿verdad? Pero Dios tenía sus planes y le dijo: José, recibe a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado es del Espíritu Santo, y es el Mesías, el que yo prometí que vendría para salvar a la humanidad. Entonces nace Jesús. ¿Y qué es lo primero que hace uno al entrar al mundo? Llorar, ¿verdad? Llorar. Jesús nació igual que usted y que yo, lloramos, ¿verdad? Creció, y miren, sus detractores le decían: tú eres nacido de fornicación. Lo acusaban de eso. Pero Jesús, su nacimiento fue milagroso, de la semilla de Dios y la humanidad de una mujer llamada María. Jesús nace porque Él era el Cordero que iba a pagar por nuestros pecados. Cristo no fue infectado por el pecado. Cristo es el único ser limpio de pecado. No pecó en toda su vida. Y Satanás venía, el acusador venía y le decía: a ver, si es cierto, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se vuelvan pan. Si eres hijo de Dios, y si eres hijo de Dios. Y dice la Biblia que en esas tentaciones Satanás le dejó por un tiempo, pero Satanás siempre estuvo presente acusándolo. Y él dijo: yo le voy a inyectar el pecado, así como lo hice con el primer hombre, también a este lo voy a tumbar. Y llegaba Satanás y Jesús lo botaba. No fue infectado por el pecado Jesús, nunca, porque Él traía una misión: ser el Cordero que moría en nuestro lugar, como al principio. Él se cuidó y tuvo muchos ataques de Satanás. Si vemos los evangelios, en cada parte vemos que Satanás incitaba a la gente para que Jesús desistiera de sus planes. Cuando los alimentó, lo querían hacer rey, y dijo Jesús: no, mi reino no es de este mundo, yo me voy a orar. ¿Cuántos me siguen? Nadie lo siguió. Se fue al monte y dijo: Dios, la gente no ha entendido la misión que yo vine. Vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Satanás toma a un discípulo y le dice: Señor, no vayas a la cruz. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. En la persona de Pedro, ¿verdad? Satanás quería infectar a Jesús de pecado, pero Él era el Cordero de Dios que vino a pagar por nosotros. No pecó Jesús, no pecó. La siguiente imagen, Él, dice la Biblia, el Cordero preparado antes de la fundación del mundo.
Es decir, que Él ya desde antes nos amaba. Porque Él conoce nuestro corazón. Engañoso más que todas las cosas es el corazón. Dios sabe que el hombre es así. Por eso nos amó desde antes. Cuando Jesús, en sus últimos días, va y ora al Padre antes de ser sacrificado como el Cordero de Dios, dice la Biblia que en 3 ocasiones Él fue a orar al Padre. Dice Mateo 28:39, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo has diseñado. Jesús decía: yo no quiero tomar esa copa. Bueno, ¿qué tenía esa copa? No era veneno, era la ira de Dios. Porque el hombre había pecado y la ira de Dios estaba en esa copa. Es decir, en esa copa había muerte. ¿Quién tenía que tomar esa copa? ¿Cristo? Yo. Usted tenía que tomar esa copa por nuestro pecado. Jesús no hizo pecado, pero Él quiso que así fuera. Obedecer al Padre como la justicia del Padre lo pedía, lo demandaba. Y Satanás está acá viendo. Jesús le está diciendo al Padre que se quiere regresar. Voy a usar una expresión que usamos los mexicanos: se quiere rajar, ¿verdad? Quiere esquivar. Y Satanás le está pidiendo al Padre que no quiere esa copa. A ver qué hace el Padre. Se va a equivocar. Es su hijo eterno. Siempre ha estado con Él unido. Voy a ver qué pasa. Jesús, dice la Biblia, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Científicamente sí puede ocurrir eso cuando el hombre está en una angustia mortal. Sudor de sangre. La aflicción de Jesús no era física, era moral, espiritual. Porque significaba que el Hijo de Dios, que siempre estuvo en la eternidad, al Padre, se tenía que separar, porque Él iba a tomar el pecado de nosotros. Y Jesús dijo: no es como yo quiera, sino como tú quieras, Padre. Y el Padre guardó silencio, porque Él es justo y santo, y dijo: así tiene que ser. Sin derramamiento de sangre no hay salvación. No hay otra forma en que pudiéramos haber sido salvos. No había otra forma. Entonces Jesús dice: tomo la copa de la ira de Dios. En el número 6 dice: vida por su muerte. Cristo cumplió la justicia divina al morir, tomando el lugar que nos correspondía. Jesús tomó mi lugar y Él fue apresado, lo tomaron, lo escarnecieron, lo golpearon, lo escupieron, la barba se la arrancaron,
le dieron con el látigo. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él quiso tomar mi lugar y su lugar. Él sufrió por nosotros. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, bueno, el siguiente Filmina dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nadie más pagó por nuestros pecados, solamente Jesús. Nadie más. Por eso aquí la porción que leímos en Apocalipsis, nadie fue digno de abrir los sellos, ni en el cielo, ni en la tierra. Nadie. Ahí no estaba Judas Tadeo, ahí no estaba ningún santo, ahí no estaba ningún papa, no había nadie ahí. Nadie fue digno, solamente el Cordero de Dios, porque Él fue el único que pagó o que cargó con nuestros pecados. La siguiente transparencia, Isaías ya lo decía: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús cargó nuestro pecado. En su cuerpo Él sufrió lo que es el cáncer, la diabetes, el SIDA. Su cuerpo lo cargó. Las riumas, la artritis, visión borrosa, todas las enfermedades Él las cargó en su cuerpo. Eso dice la Biblia. Todas las enfermedades, todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, Él lo cargó. Y ya pronto a morir, exclama Jesús en Marcos 15:34, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una expresión donde ya el Padre se había separado del Hijo, porque nuestro pecado lo separó. Dios no puede estar donde hay pecado. Escondió su rostro de Jesús. Dice la Biblia que cuando Él estaba en la cruz hubo tinieblas, se oscureció. Dios, el Padre, escondiendo el rostro, porque Jesús cargó mis pecados. Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Tengo esa autoridad. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dijo otra expresión. La siguiente Filmina dice: Jesús, consumado es, totalmente está todo pagado. Padre, aquí está mi sangre que he venido a derramar por el hombre que desobedeció.
He traído muerte para que ellos tengan vida y para que la vida sea en abundancia. Jesús no murió, dice la Biblia, expiró. Es decir, que Él supo cuál era el momento indicado para entregar su vida. Nadie se la quitó. Él entregó el Espíritu a Dios. Para corroborar esto, un soldado le clavó una lanza en su costado. Y dice la Biblia que le salió sangre, agua y sangre. Médicamente, cuando esto ocurre, es porque el corazón explota y derrama agua y sangre. Cuando Jesús murió, cuando el peso del pecado lo agobió, de dolor por amor a nosotros, su corazón explotó, entregó el Espíritu. Consumado es. Cubrió la justicia de Dios. No es religión lo que nosotros hablamos, es relación con Dios, conocer a Jesús. Él tomó mi lugar para que yo tuviera vida. Lo hizo por toda la humanidad. La muerte no pudo detener a Jesús. Satanás, viendo que Jesús había muerto, dijo: ni sabe cargó el pecado de todos, se separó del Padre y por la eternidad va a estar separado. Jesús va a ser igual que yo, dice Satanás, separado del Padre. Pero Satanás es un tonto, siempre se equivoca. La muerte era un enemigo a vencer también por Cristo. Él venció el pecado y venció a la muerte. Dice la Biblia que el acta de decretos que estaba contra nosotros, Cristo la clavó en la cruz del Calvario y exhibió públicamente a nuestros enemigos. Los derrotó en la cruz del Calvario. Ahí derrotó a nuestros enemigos y nos trajo vida por su muerte. Y para confirmar esta verdad, como Él dijo: voy a morir, voy a padecer, pero al tercer día resucitaré de entre los muertos, porque yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Él es vida. La muerte no lo pudo retener. Cristo resucita de los muertos para darnos vida. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La sangre de Cristo tiene poder entonces, porque Él resucitó de los muertos y lava nuestra alma de todos los pecados. Cristo nos amó y nos reconcilió. Todas las cosas, todo lo que se había arruinado, hubo una reconciliación, la tierra con el cielo. Él nos puso en paz con Dios mediante su sangre en la cruz. La sangre de Cristo fue derramada, suficiente. Mire, yo nunca había pensado qué tanto valor tiene la sangre, porque yo pues casi toda la vida me he cortado, ¿no? Heridas pequeñas, y la sangre, chúpatela pues. Pero cuando yo me casé, ya no vivía con mis padres,
Mi papá tomaba mucho y le dijo al doctor: la próxima copa que usted tome, hasta ahí llegó. Él duró un tiempo sin tomar alcohol y después, pues otra vez a tomar. Y yo decía: híjole, el doctor ya le dijo que no debe tomar, y él tomó otra vez. Bueno, me habla mi hermana: ven, porque mi papá está muy grave, está vomitando sangre. Yo vivía aquí en La Chaveña y mis padres acá, por el Paso de Nivel. Ahí voy. ¿Qué pasó? Pues mi papá se desmayó, mira, está vomite sangre y cuajarones de sangre. Yo decía: ¿qué hago? Al hospital, ¿verdad? Y vámonos, lo subimos a la camioneta y ahí vamos al hospital. Y la sangre le salía y le salía. Yo decía: ¿cómo le hago, Dios? Pues no se le tiene la sangre, lo estaba echando la sangre. Yo hice una oración: Señor, todo está en tus manos, tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Dios, lo que tienes que hacer, hazlo. Esto no está fuera de control tuyo, tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Y yo vi, ahí nos llenó toda la camioneta de sangre. Y yo dije: qué valiosa es la sangre de un familiar, mi papá, ¿verdad? Mi misma sangre. Hermanos, la sangre de Cristo es más que eso. La sangre de Cristo es más que eso, porque sangre pura nunca fue contaminada por el pecado. La sangre de Cristo tiene poder, dice el canto, para deshacer lo que hay en mi ser. Y luego en el siguiente punto dice el número 7, los beneficios de su muerte: salvación para todos. Mire, cuando estudiábamos el catecismo, nos decían: es que Cristo nuestro Señor vino y murió por todos. Entonces todos somos salvos. Sí, todos somos salvos porque Él murió por todos. Qué bien, pues está bien. Y yo decía: pues ya la hicimos, ¿no? Él murió por todos para salvarnos de nuestros pecados, pues está bien. Pero no pasaba nada. Seguía igual, como dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados, con la naturaleza de hacer el mal, lejos de las glorias de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. No conocíamos a Dios. Los beneficios son solo para aquellos, dice ahí la rayita, que hacen una decisión. Se fija, como al principio, Adán y Eva tomaron una decisión. Cristo vino a morir por nuestros pecados, pero esa sangre va a ser efectiva solamente para el que haga una decisión y le diga: Señor, yo creo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Como el Cordero de Dios, pagaste con tu sangre, moriste en mi lugar. Yo lo creo y lo acepto. Entonces todos los beneficios se van a cumplir en nosotros. Mientras no hagamos esa decisión, los beneficios no los vamos a disfrutar. Porque mire, los beneficios, dice la Biblia, que estamos justificados delante de Dios, porque tenemos acceso al lugar santísimo mediante la sangre de Cristo, a la misma presencia de Dios. No necesitamos hacer línea ni cita. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Solamente a través de Jesús podemos tener acceso al Padre. No hay otro puente que nos comunique a los humanos con Dios. No hay otro. Respetamos la creencia de la gente que tiene intermediarios. No necesitamos intermediarios. No necesitamos sacerdotes, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Está a la diestra de Dios.
No se acuerda de nuestros pecados anteriores. La sangre de Cristo me da el nuevo nacimiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Eso no es religión, eso es relación. Nuestro interés cuando usted viene a este templo es que conozca al Dios verdadero a través de Jesús. Crea en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Crea que la sangre de Cristo tiene poder para transformar su vida. Hay personas que no pueden dejar su vicio, no pueden. Pero la sangre de Cristo, cuando los lava, son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Personas que antes tenían un vocabulario que dolían los oídos, son transformadas las lenguas. Personas que tomaban a diario, dejan el alcohol, las drogas, porque es hecha nueva criatura la persona. Cambia nuestra manera de pensar. Algunas personas dicen, ya te lavaron el cerebro. No, el corazón. El corazón me lo lavó Cristo y soy nueva criatura. Él hace nuevas las cosas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Seré salvo de la ira que viene. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Con la sangre de Cristo fuimos recomprados. Cuando Satanás ve que Cristo resucitó y que la sangre de Cristo es efectiva y que está cambiando la vida de las personas, entonces se dio cuenta de que la justicia de Dios es verdadera, porque en Cristo somos hechos justicia delante de Dios. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque su sangre nos ha limpiado. ¿Cuánto vale nuestra vida? Mucho, mucho, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. La sangre de Cristo vale mucho. Fue derramada y es el testimonio de Dios, de que habla que Dios hace todas las cosas perfectas. La sangre de Cristo nos ha limpiado y podemos ver cara a cara con Dios. Lo podemos ver cara a cara. ¿Usted no ha entregado su vida a Cristo? ¿No ha tenido un encuentro con Dios? ¿La sangre de Cristo no ha rociado su corazón? Este es un momento muy oportuno para que le diga a Dios: Dios, es cierto, tú pagaste un precio muy grande por mí. Ya no tengo que andar en dolor, en tristeza, en enfermedad. Mi vida vacía puede cambiar. Lejos estoy de las bendiciones de Dios. La sangre de Cristo me puede limpiar todos los pecados, hacerme una nueva criatura, porque solamente Él es el que hace ese milagro. Es momento para que usted le diga a Dios: sí, Señor, quiero conocerte. Entiendo lo que hiciste en la cruz por mí. Pagaste el alto precio. Quiero recibirte, Jesús, en mi corazón. Hay lugar para que usted pase a este altar. Queremos orar por usted. Hay personas que, habiendo conocido a Dios, también se han retirado y la piensan para regresar a la comunión con Dios.
No es posible decirle a Dios: bueno, de aquí en adelante me voy a portar bien y vamos a hacer las paces. No, a Dios hay que confesarle nuestro pecado, porque el que no confiesa su pecado y lo encubre no prosperará, dice la Biblia. Necesitamos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado.